Y en la política hay discursos recitativos con mucho énfasis, ¿no? Juan Esteban Los Constaín, felicito. usted que es apenas poco mayor que estos muchachos, entre otras cosas, ¿a usted no le fastidia que se haya vuelto persistente eso de la juventud del escritor Constaín? ¿No le parece que eso es superficial, trivial, que no? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Se la puse fácil. Juan Esteban, su generación y la de estos muchachos es muy próxima. Si uno de ellos, que es escritor además, que ya ganaron un concurso nacional de cuentos, quisiera pedirle a usted una recomendación y le dijera, bueno, colega Juan Esteban, ¿qué debo leer? ¿Qué me sugiere? ¿Usted qué diría? Pues es muy curioso porque cuando uno es niño está siempre anhelando volverse grande y que llegue la adultez, y luego cuando se vuelve adulto está siempre con nostalgia y añoranza por la infancia, y digamos que la lectura es una especie de llave, de clave. Es maravilloso que ahora Internet recuperó el nombre latino de las llaves. La lectura es una clave para recuperar ese paraíso perdido que es la infancia. Entonces, los libros más importantes que uno puede leer en su vida, tiene que leerlos en la infancia y en la adolescencia, y tiene que leer, como decía Juan, lo que quiera. No tiene por qué aceptar las imposiciones de nadie para encontrar ese placer enorme de la lectura. Yo soy un pésimo ejemplo porque en mi infancia y juventud era pues muy vago. Entonces, como castigo siempre me ponían a leer, y ahí pues descubrí que la lectura es también un instrumento de rebeldía. El problema de la lectura es que vuelve a la gente muy peligrosa porque da conciencia y lucidez. Entonces, lean, yo recomiendo novelas de aventuras, esas sagas de vampiros me parecen espléndidas, que lean Harry Potter, que lean Julio Verne, que lean la poesía de Rafael Pombo, que lean El Principito, El Príncipe, y que lean lo que puedan. Lo que quieran, además, ¿no es cierto? Todo lo que puedan y a la hora que quieran. En el siglo XVII, cuando nosotros éramos jóvenes, los padres creían que empezar por el Quijote era crear una afición a la lectura. Eso era un crimen absoluto. De manera que yo creo que háganle caso a Juan Esteban. Háganle caso, lean Las aventuras de qué sé yo. Ojalá encuentren todo Salgari por completo por ahí, todo el tigre de la Malasia y el Sandokan y lo que quieran. Bueno, ya en esta época no hay tigres de la Malasia, sino tigres del espacio por internet, lo que ustedes quieran, pero lean. Presidente Betancur, en el Plan Nacional de Lectura, en el que hemos puesto tantas ilusiones los colombianos, ¿qué debería hacerse? Es decir, política de Estado. Aquí están el presidente de la República, las ministras de Educación y de Cultura. Como política de Estado, ¿cómo estimular la lectura sin que termine convirtiéndose en una obligación penosa para los muchachos? Pues yo haría lo que el gobierno está haciendo, exactamente con la ministra de Educación y la ministra de Cultura, que es proclamando en todos los foros la función definitiva de la lectura, como los niños lo están haciendo. Definitiva la educación en el desarrollo de la persona humana, en el enriquecimiento de esa persona humana por el resto de sus días. Ayer, en el foro, en el Teatro Heredia, Juan Gosaín le preguntó finalmente a Carlos Fuentes, el gran escritor mexicano, ¿y qué libro recomienda leer? A mí me preguntaron, me hicieron después en la calle la misma pregunta, y como soy un copietas,
respondí lo mismo de Carlos Fuentes. Él respondió, ¿qué libro recomienda leer? Y dijo, El Quijote. En la calle me preguntaron a mí, ¿qué libro usted recomienda leer? Y dije, El Quijote. Y un segundo libro, diferente. Ah, sí, claro, El Quijote. Y un tercer libro, El Quijote. Siempre El Quijote, sin la menor duda. Pero no a esa edad, ¿verdad, presidente? Sí, ¿A esa edad? sí. Por eso fue que terminó recitando la cosa del café. Juan, el Ministerio de Educación en mis tiempos y en los tiempos de los niños sacaba unas ediciones en una colección española o chilena de las grandes obras de la literatura para niños, con dibujitos. Ahí aprendí a leer ya más alto nivel. Y eso facilita la lectura. Sin y la menor duda, sí. Estamos de acuerdo. Usted, Juan Esteban, a usted lo llama el presidente de la República, la ministra de Educación, la de Cultura, la directora o director de la Red Nacional de Bibliotecas, y le dice, hágame una sugerencia para incluirla en el Plan Nacional de Lecturas. Hay una cosa, y es que existe un subgénero del mercado editorial que es que tiene una fama y un prestigio muy oscuros, que es la literatura de superación personal. Ajá. Pero a mí me parece un poco injusto ese nombre, porque la lectura siempre es de superación. Toda la literatura es de superación, sobre todo la buena. Y la buena literatura suele ser prohibida y perversa. Entonces, a riesgo pues de que terminen incluyendo una recomendación así, yo pondría varios libros prohibidos en un plan de lectura obligatoria. La poesía, la mejor poesía francesa del siglo XIX, y como ya dije, novelas de aventuras que reivindican la lectura como un instrumento de placer. Uno no puede leer jamás para sufrir. Así es. Entonces, que pongan a Salgari, que pongan ya dije, a Julio Verne, incluso a Arturo Pérez Reverte, en fin, hay una infinidad de autores, a Marguerite Yourcenar, etcétera, que podrían entrar allí, pero que empiecen por lo importante antes que el Quijote, Harry Potter. Perfecto. El talento de escribir y el placer de leer. Ese es el complemento que queríamos llegar, presidente Betancourt. Juan, me atrevería a sugerir algo que ya no es una sugerencia, sino un aplauso, que es que en este año, en que se cumplen 100 años del nacimiento de Rafael Pombo, el gran poeta para los niños en Colombia y en América Latina, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación y la Presidencia de la República declaren el año Pombo, que ya lo han hecho, de modo que no es una sugerencia, sino un aplauso. Un día estábamos en la Casa de Poesía Silva, en Bogotá, los miembros de la Junta y los entusiastas, el presidente Betancourt, María Mercedes Carranza, que fue la autora de la idea, y alguien preguntó cuál es el mejor verso de la poesía colombiana, el que más le gusta a usted. Y comenzó, y recuerdo que el presidente Betancourt, nunca lo he podido olvidar, citó uno de Pombo: esta es la luz que pinta los jazmines. Bogotá a las 5 de la tarde, imagínate. La luz de Bogotá a las 5, esta es la luz que pinta. ¿Sigue pensando lo mismo? ¿Sigue pensando lo mismo sobre el verso que más le gusta? Hay varios mejores primeros versos, pero ese es muy bello y es de Pombo. Esta es la luz que pinta los jardines. ¿Cuál es su verso favorito en la poesía colombiana? En la poesía colombiana, una traducción lindísima de Valencia, de Guillermo Valencia, de la poesía china, que dice: botaste en el camino el rojo jazmín que yo te diera, y al recoger yo la flor me sorprendió su blancura. El rojo jazmín, el rojo jazmín. Muchachos,
Ahora ustedes, siempre son los adultos los que le dan a ustedes consejos, sugerencias, recomendaciones. Al revés, aprovechen ustedes 4, ganadores entre varios del concurso nacional de cuentos, aprovechen la presencia del presidente de la República, el doctor Santos, de la doctora Campo, la ministra de Educación, de la doctora Mariana, que es nuestra ministra de Cultura, y hagamos al revés, sean ustedes los que le sugieran a ellos, mire, en las bibliotecas del Plan Nacional de Cultura, de Lectura, incluya esto, recomiéndele algo. ¿Qué le sugiere usted a ellos? No sé. Daniela. ¿Qué te digo yo? No sé, ¿No? no se me ocurre nada. Que ¿Qué hacer en las bibliotecas? ¿Qué hacer en los colegios? que no solamente pues es que muchas veces en los colegios colocan, no sé, libros de tarea para que después hagan un quiz, y entonces si uno no se lo lee, pasa muchas veces que uno pierde el quiz, ¿cierto? O la evaluación o lo que sea. Pero entonces, no sé, me parece a mí que lo hagan más de una manera, no sé, más lúdica, por decirlo así, que a uno le guste el libro, que vaya a leer, que no solamente sea leerlo por obligación, sino leerlo por gusto, incentivar eso. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué dice Daniel? Pues yo... ¿Está prendido? Sí. Pues yo quisiera que en las bibliotecas también se incrementaran más los libros, porque no solo una caja de libros y lo demás solo cajas vacías y cosas por ese estilo. Entonces, que lo llenaran más de libros, más temas, porque cuando uno, eso es posible que uno se acabe de leer toda la colección de libros, pues ¿qué tiene más para leer? Nada. Qué bien, ¿Quién sigue? qué bien. Sí, sí. ¿Qué sugerirías tú al alto gobierno aquí presente en materia de libros, bibliotecas, en fin? ¿Ah? No sé, no. ¿No sabes? Pues me parece buena idea lo que ellos dijeron, pero no tengo nada más que decir. Entonces súmate a lo que ellos dijeron, claro. Qué bueno que los colombianos fueran así. En lugar de repetir lo que todo el mundo dice, diré, mire, adhiero a lo que ha dicho el señor. ¿Es así? Muy bien. ¿Qué dice Santiago? Pues a mí me parece, como está muy bien. Como está muy bien. Sí, señor. Agreguen más libros, podría ser. Más libros, lo mismo que estaba diciendo Daniel. Más libros. ¿De pronto es que hay demasiadas bibliotecas y pocos libros? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Ese es un buen eslogan. Más libros y menos bibliotecas. Mentira, más libros y más bibliotecas. Leer es mi cuento, es un eslogan estupendo porque combina lo de leer y lo de escribir, ¿verdad? Señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos, es muy grato tenerlo aquí y le doy el turno de la palabra para proseguir con el acuerdo de la prosperidad. Terminamos aquí esta parte relacionada con la Red Nacional de Bibliotecas, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, el plan de lecturas, los premios a los escritores jóvenes. Seguimos con su acuerdo para la prosperidad y nosotros terminamos. Gracias, Juan, pero le cuento lo siguiente, o una sugerencia a los padres de familia, por lo menos por mi experiencia personal. Yo como desarrollé el amor por los libros, porque mi papá y mi mamá, los dos, desde muy chiquito me contaban cuentos. Se sentaban y me contaban cuentos de todo tipo, que mi papá era muy creativo, entonces unos cuentos de unas aventuras maravillosas. Entonces mi abuelo
Calibán, tenía una finca chiquita en Cajicá. Entonces mi papá comenzaba a contar unos cuentos, íbamos por aquí, por Cajicá, y subíamos por la montaña y se nos aparecía fulano, muchos vampiros, muchos fantasmas, ¿no? Y entonces, y muchas veces me contaba cuentos y me decía, pero aquí eso lo puede leer. Y el primer libro que me regaló mi papá fue Corazón. El mundo de Amichis. Ese fue el libro que a mí me impactó, pero lo que sí recuerdo que me abrió el apetito, porque me decía, eso de pronto lo puede leer en tal sitio, eran los cuentos que me contaba, que se inventaba, o a veces me contaba cuentos sobre libros y después me daba el libro. Eso es un consejo que le doy a todos los padres cuando vean a sus hijos pequeños, que le cuenten cuentos, que se sienten, se tomen el trabajo de inventarse o contar cuentos verdaderos, pero la parte de inventarse los cuentos es además muy estimulante, porque uno va viendo la expresión del niño o la niña, porque yo hago eso con mis hijos, o hacía eso con mis hijos, y entonces eso es también una forma de cohesionar la familia y al mismo tiempo de estimular la lectura. Entonces, la conclusión es muy estimulante. Muchachos, no solo a sus padres, a ustedes también se les sugiere que pongan a sus padres a contarles sus cuentos, de manera que ellos les acicateen a ustedes la imaginación, y lo más probable es que terminen de presidentes de la República. Muy bien. O de escritores, que es mucho mejor que ser presidente de la República. Estoy de acuerdo, Juan. Muchas gracias. Y muchas gracias por haber participado. Creo que este acuerdo ha sido maravilloso. Juan Esteban, Juan y presidente de Tancur, y a estos muchachos, estas niñas, estos niños, pues también muchas gracias. Además son un ejemplo para el resto del país. Muchas gracias. Los felicito y muchas gracias.